Hola a todos, nos encontramos en un nuevo episodio de Marketing Cast. En esta edición, con mi compañera Erika Domínguez y quien les habla, Juani Ruiz, vamos a entrevistar a Lilian Martínez, propietaria de Zaira. ¿Cómo estás, Lilian? Hola Juani, hola Erika, muchas gracias primeramente por este espacio para poder hacer conocer mi empresa. Me siento muy afortunada por ser seleccionada para esta entrevista. Contanos, Lilian. Nosotros queremos saber cómo inició Zaira. ¿Cuál fue ese primer paso que inició todo? Zaira inició cuando yo tenía 20 años. Con una inversión mínima de 600.000 guaraníes. Cuando pienso en eso, pienso que casi todos los emprendedores que empezamos de abajo, empezamos así, y cuando recuerdo eso me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado hasta hoy día. ¿Y qué te motivó a emprender siendo tan joven, Lilian? Realmente desde muy joven empecé a vender cosas, siempre buscaba algo que vender, algo que la gente necesitara y que yo podía ofrecerle, porque cuando eso tenía 15 años no tenía mucho capital, pero yo siempre quería estar vendiendo algo. Luego de todo eso es porque también nunca supe estar quieta. Entraba en el colegio, en técnico, prácticamente vivíamos en el colegio y siempre yo estaba activa. Después, cuando terminó el colegio, ya empecé a trabajar en la misma institución, 4 años, y ahí fue que vino mi hija Zaira y es donde tuve que parar. El doctor me dijo que a los 7 meses yo tenía que estar haciendo nada y fue un momento que me cambió prácticamente todo, porque yo tenía que estar en mi casa de reposo, y cuando ella ya tenía 6 meses es como que yo ya quería hacer algo, ya no aguantaba, y fue ahí donde nació Zaira. ¿Y cómo era tu vida en ese momento? ¿Cómo fue cuando comenzaste con esa capital inicial que mencionaste de 600.000 guaraníes? ¿Qué fue lo primero que trajiste? Lo primero que traje, bueno, primeramente pensé en qué momento yo tendría que vender lo que quería vender. Y como se acercaba Día de la Madre, lo que hice fue traer una caja, creo que eran de orquídeas, y otra caja de calanchoes. Y lo que hice fue ofrecer en mi estado, y como era un producto nuevo en ese entonces, eran hace 8 años atrás, entonces así como yo puse en mi estado, yo vendí. Y eso fue lo que más me motivó a seguir trayendo cosas. Y ya luego la gente me pedía, según su necesidad, lo que necesitaba, y yo ya les conseguía todo. ¿Y tenías un local ya cuando trajiste tus primeras mercaderías o desde tu casa? Yo vendía desde mi casa. En ese entonces yo vivía en un departamento, porque como ya mencioné, Zaira recién nació cuando eso, entonces yo ya me independicé con mi pareja, vivíamos en un departamento, y cuando decidí tener un local, decidí justamente tener el local que es debajo de donde era mi departamento en ese entonces, porque me quedaba súper bien la distancia con el bebé y todo eso. Tu hija se llama Sí, Zaira. mi hija se llama Zaira. Y de ahí la inspiración para el nombre de la tienda. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos que enfrentaste? Bueno, y como toda emprendedora joven, los primeros desafíos son falta de experiencia, ya sea financiera, ya sea experiencia en realizar cierto tipo de trabajo que nunca, por ejemplo, realicé. Nunca en ese momento no hice ningún curso, nada, o sea, era error, aprendizaje, error, aprendizaje. ¿Y hubo un momento en el que pensaste rendirte? En realidad no, porque siempre confié mucho en Zaira, en la empresa Zaira, y tengo metas muy grandes que quisiera llegar a cumplir. Por ejemplo, tener una sucursal en Encarnación o una sucursal en Asunción es una de las metas más grandes que tengo ahora. ¿Y desde que comenzaste en ese local te mantuviste ahí? No,
Tuvimos varios procesos. El primer local en donde alquilé era en el centro. En ese momento esa calle no era muy transitada, pero a mí me quedaba súper bien porque era debajo del departamento donde yo vivía. Y como que Zaira tenía 6 meses y yo ya estaba trabajando en mi propio local, digamos, o sea, mi propio emprendimiento. Me era súper fácil con ella, ¿verdad? Yo le bajaba a ella era súper bonita. Le ponían una alfombrita con un colchoncito y ella se dormía toda la mañana, no molestaba. Era súper. Y así nosotras dos fuimos trabajando juntas. Después tuvimos el golpe de la pandemia, que realmente ahí creo que todos nos supimos qué hacer de nuestras vidas, de nuestras empresas, de nuestros negocios, y lo que nosotros hicimos fue mudarnos a la casa de mi mamá. Ella en ese momento se mudó también justamente a Argentina. Su casa se quedó vacía, entonces como ella tenía un salón comercial junto, nos mudamos ahí. Ahí pasamos durante toda la pandemia y realmente podemos decir que la pandemia a nosotros no nos afectó tanto porque, como saben, lastimosamente la pandemia llevó a mucha gente y esa gente necesitaba el consuelo, ¿verdad? Y encontraba en las flores. Entonces, por ese lado nosotros pudimos superar ese momento difícil también en la parte financiera, digamos. Y luego nos mudamos en el centro. Queríamos estar más cerca de la gente, queríamos que más gente conozca a Zaira porque yo pensaba que no me conocían tanto aún. No sé si estaba bien esa idea en ese momento, pero después de la pandemia yo pensé que la gente tenía que seguir conociendo a Zaira. Entonces decidimos mudarnos en el centro. Ahí estuvimos 3 años o 2 más o menos. Y ahí fue donde realmente empezamos a crecer. Ya éramos más, trabajábamos entre 8 en fechas especiales, por ejemplo, trabajamos entre 8 en un 3x3 prácticamente. Y ahí fue que yo me di cuenta que necesitábamos un lugar más grande. Y mi mayor preocupación siempre era el taller, porque de ahí es donde salen todas las maravillas, todos los arreglos, y entonces necesitamos más espacio para que haya un orden logístico en la preparación de cada arreglo. Entonces esa era más mi gran preocupación y tomamos la decisión de mudarnos a este lugar que es más amplio. ¿Zaira siempre fue solo una florería? Anteriormente teníamos combinado la parte de regalos personalizados con la florería y justamente cuando estábamos en el otro local nos dimos cuenta de que en fechas especiales teníamos inconvenientes. ¿Por qué? Porque la gente nos pedían, por ejemplo, vamos a suponer que eran fechas de flores amarillas, 50 personas, 50 chats de flores amarillas nosotros debíamos contestar, pero entre medio había gente que quería regalos personalizados, con fotitos, que no sé qué cosa. Entonces yo, y siempre nos pasaba la misma cosa en cada fecha especiales. Entonces nosotros, yo decidí separar esa parte para que esa gente que necesita otro tipo de atención sea mejor atendida, ¿verdad? Porque preparar regalos personalizados es muy diferente a elegir un ramo. Vos le mandás el catálogo, por ejemplo, a la gente de los ramos y ellos eligen, hacen pequeñas modificaciones quizás si quieren, pero en cuanto a regalos personalizados, siempre se tarda más, tenés que comunicarte más con el cliente, tenés que saber detalladamente cada cosa. Y en una fecha especial es muy difícil atenderles, entonces por eso decidimos separar. ¿Y fue una decisión difícil? ¿Qué cambio viste después de tomar esa decisión? Fue difícil porque realmente me tomó mucho tiempo tomar la decisión, pero creo que fue la acertada porque ahora me doy cuenta que le atendemos mucho mejor a los clientes, además que nos da más oportunidad de extender nuestros servicios. Ahora nosotros hacemos remeras personalizadas para las empresas,
hacemos hopis, grabados, sublimados, o sea, grabados de hopis. O sea, extendimos bastante nuestro servicio en cuanto a regalos personalizados porque ya tenemos el espacio que necesitábamos, tanto en la florería como en la parte de tienda de regalos. Y volviendo un poquito a cuando mencionaste que en los días especiales trabajaban 8 personas, vos empezaste sola, trabajabas sola primeramente con los arreglos cuando empezaste con tu local, ¿verdad? Sí. Éramos Zaira y yo primeramente, y luego tuve que ir sumando gente porque yo me daba cuenta que ya no podía sola, fueron muchos años en que yo no dormía prácticamente porque tenía que cumplir con la gente, y detrás de eso hubo muchos errores y muchos aprendizajes y siguen habiendo, pero yo creo que estamos creciendo demasiado y estamos avanzando, y cada vez que entra un personal, ya sea temporal o fijo, se le hace una capacitación. Tenemos ya reglamento interno de Zaira, ¿verdad? Empezamos Zaira y yo, y luego tuvimos que ir sumando. Hoy día somos 7, y en fechas especiales, por ejemplo, este 14 fuimos 15 personas. Y, por ejemplo, las personas que vienen a ayudarnos por temporada tienen también su capacitación para que puedan estar, ¿verdad?, a las exigencias de nuestros clientes.